Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Micaleto y junto al profesor Pablo Martín Ramayal y el profesor David Polo Serrano vamos a presentar esta ponencia titulada Fuentes digitales empleadas por el alumnado universitario en las actividades de evaluación. Antes de comenzar a mostrar los contenidos de estas diapositivas, me gustaría pues hacer una presentación de los autores, de las personas que firman esta comunicación. Nosotros somos profesores del Centro Universitario San Isidoro, somos un centro adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Impartimos clase tanto en el grado en comunicación como en el grado en comunicación digital, que se imparte en nuestro centro universitario, que se imparten más bien en nuestro centro universitario, y los tres somos doctores en comunicación. Bueno, pues tras esta breve presentación voy a mostraros, ¿no? Y vamos a empezar a hablar sobre los contenidos que están presentes en estas diapositivas. Y a modo de introducción tenemos que decir que vivimos en un momento en donde el ser humano tiene a su disposición centenares de fuentes de información. De hecho, nunca antes en la historia pues el ser humano había tenido acceso a tantas fuentes de información como las que tiene en estos momentos. Y estamos viendo cómo el desarrollo de la sociedad de la información está provocando, entre otros aspectos, pues la proliferación de toda clase de contenidos que están siendo difundidos de manera masiva a través de Internet. En este contexto, el alumnado universitario, pero también el alumnado en general, posee una gran amalgama de fuentes digitales para adquirir nuevos conocimientos. Hablamos de artículos de investigación, libros, vídeos que versan sobre una gran diversidad de temáticas que pueden proporcionar un gran valor a los estudiantes y, bueno, en definitiva, estamos hablando de contenidos que pueden, pues aportar valor para la formación humana y para la formación profesional del alumnado. Y precisamente en este contexto en donde existe una cierta sobresaturación informativa y tenemos a nuestra disposición pues una cantidad enorme de fuentes, de recursos para aprender y para poder adquirir conocimientos, es precisamente cuando tenemos que ser más cuidadosos con las fuentes que seleccionamos a la hora de realizar determinados trabajos. Porque, bueno, no toda la información que está disponible en el ámbito digital puede ser considerada fiable o puede ser considerada precisa. Precisamente por esto, bueno, pues entendemos que resulta beneficioso para el conjunto del profesorado reflexionar sobre las fuentes que utilizan los estudiantes para realizar los exámenes, o más bien para preparar los exámenes, los parciales, para realizar presentaciones de clase, para realizar proyectos de investigación o simplemente para hacer trabajos de carácter individual o en grupo. Hay muchísimas fuentes que pueden ser utilizadas por los estudiantes y en este contexto en donde podemos decir que existe una cierta sobresaturación informativa, en donde hay muchísimas fuentes de información que hablan sobre un mismo tema, bueno, pues en ese contexto creo que al conjunto del profesorado le resulta interesante o le puede resultar interesante reflexionar sobre este tipo de fuentes. Y precisamente por eso el objeto de estudio de esta comunicación consiste en conocer, en indagar las fuentes digitales que emplea el alumnado universitario para favorecer el proceso de aprendizaje y para poder completar, bueno, pues con lo que serían las actividades de evaluación. Es decir, queremos saber de alguna manera, pues, qué obras, qué fuentes consultan los alumnos para obtener conocimientos, para preparar trabajos de clase, para hacer presentaciones o incluso para la preparación de los propios exámenes de las asignaturas. Nosotros entendemos que es interesante para el conjunto del profesorado, bueno, pues conocer cuál es la vía, cuáles son las fuentes que utilizan nuestros estudiantes para adquirir conocimientos, sobre todo porque nos puede permitir como docentes pues hacer más hincapié en los recursos que deben manejar los estudiantes para, bueno, garantizar de alguna manera que el proceso de aprendizaje se produce de manera satisfactoria. Y también nosotros entendemos y compartimos las ideas de los autores que están presentes en esta diapositiva, puesto que pensamos que las fuentes que emplean los estudiantes durante su formación puede limitar y condicionar pues, su propio futuro laboral. Precisamente por eso, bueno, pues entendemos que el objeto de estudio presentado pues tiene un cierto interés desde un punto de vista educativo, también desde un punto de vista social y precisamente por eso hemos planteado estos objetivos. El principal objetivo de la investigación consiste en determinar qué fuentes emplean los estudiantes, hablamos sobre todo de fuentes digitales,
para realizar actividades de evaluación. El segundo consiste en conocer qué redes sociales utilizan en la actualidad para adquirir conocimientos, porque también las redes sociales, bueno, pueden ser utilizadas para muchísimos fines y es interesante valorar de alguna manera si alguna de las redes sociales que emplean, bueno, pues pueden tener un fin educativo. Y del mismo modo, también nos ha resultado relevante identificar qué sitios web de manera un poco más específica son empleados por los estudiantes para, bueno, adquirir conocimientos, pero también, como decíamos antes, para bueno, pues completar este proceso de formación académica. Bueno, pues el estudio que estamos presentando pues es puramente descriptivo. Lo que básicamente vamos a hacer es describir la realidad que forma parte de estos usuarios y conocer pues cuáles son las fuentes y los recursos que utilizan para realizar las actividades de evaluación, así como adquirir conocimientos. Y para ello lo que se ha planteado es un estudio de carácter cuantitativo que ha sido materializado pues en un cuestionario de elaboración propia. Ese cuestionario, bueno, pues está compuesto básicamente por preguntas de carácter cerrado y ha sido sometido pues a una valoración de expertos para intentar de alguna manera pues que, bueno, todos los usuarios que han participado en el estudio entendieran las preguntas que habían sido planteadas y también, bueno, pues para conocer algunas propuestas de mejora de algunos expertos en del propio sector. Bueno, pues el cuestionario se divide de estas 4 áreas que vemos en la diapositiva. Aquí, bueno, no vamos a poder ver todas las preguntas, pero sí vamos a ver una parte importante de los resultados que se han planteado. No obstante, pues la obra capitular, pues esperamos aportar más información que puede ser de interés para el conjunto de los autores. Y el cuestionario en sí, bueno, pues se divide, como decía, en estos 4 bloques: datos personales, fuentes utilizadas, sitios web y redes sociales. Con respecto a las preguntas que se han planteado, como decía antes, bueno, pues solo se plantean preguntas de carácter cerrada, donde los usuarios tienen que valorar la frecuencia con la que utilizan determinadas fuentes digitales. Eso lo vamos a ver ahora de manera casi inmediata. Comentar, antes de valorar estas fuentes, que se ha establecido una escala Likert del 1 al 4 con la siguiente asignación de valores, donde 1 significa nada, es decir, que utilizan muy poco la fuente que nosotros le estamos planteando; 2 significa poco, 3 bastante y 4 mucho. Con respecto a la muestra, hay que decir que esto es importante, bueno, pues que está compuesta por un total de 72 estudiantes universitarios. Los datos que vamos a ofrecer en breve, pues han sido obtenidos durante el mes de marzo y durante el mes de febrero. El proceso de recolección de datos no ha concluido todavía y eso significa que es bastante posible que de aquí pues a la presentación final de este trabajo en la obra capitular se pueda producir alguna variación. De hecho, es lo más probable. Pero bueno, de momento han participado un total de 72 estudiantes, aunque esperamos, como decía, pues que la muestra pueda ser ampliada. Bueno, pues este cuestionario que nosotros hemos elaborado pues ha sido difundido principalmente a través de LinkedIn, que es una red que tiene un carácter profesional y que nos ha permitido pues contactar con diferentes estudiantes, y los datos obtenidos han sido exportados a través de una hoja de cálculo que nos ha permitido, bueno, pues conocer la realidad que forma parte de estos jóvenes, de las personas en general que han participado en el estudio, y también, bueno, pues nos ha permitido representar gráficamente los datos que han sido obtenidos. Bien, pues en esta tabla que vemos a continuación podemos ver cuáles son los recursos, las fuentes que más emplea el alumnado universitario para la realización de actividades de evaluación. Y hemos establecido este pequeño ranking para facilitar de alguna manera, bueno, pues el contenido, la difusión, ¿no?, del contenido que se está impartiendo. Aquí podemos ver, bueno, pues que la mayor parte de los estudiantes, la principal fuente de información con la que obtienen conocimientos y con la que también realizan los trabajos de clase, pues son los apuntes del profesor, algo que para nosotros, en cierto modo, pues tiene bastante lógica. También tiene bastante peso, pues los apuntes que elabora el propio alumnado, información que obtienen pues a través de otras páginas web, libros y manuales, trabajos de fin de grado, revistas profesionales, trabajos de fin de máster, artículos de periódico, estudios profesionales y artículos científicos en revistas indexadas. Esto, lo que vemos en pantalla, básicamente, bueno, pues son las fuentes que suelen utilizar de manera bastante frecuente. Bueno, pues lo que vemos en la derecha, donde pone bastante mucho, es la suma de las opciones de respuesta 4 y 3. 4, como decía antes, significa mucho y 3 significa bastante.
Mientras que lo que vemos en la parte un poco más hacia la izquierda, donde pone nada y poco, pues hace referencia, bueno, pues a los usuarios que han marcado o han establecido esas opciones de respuesta. Como decía antes, bueno, pues podemos ver que los apuntes elaborados por el profesorado y también los apuntes que elabora el propio alumnado, bueno, pues representan quizá las fuentes de referencia para los estudiantes a la hora de realizar estas actividades de evaluación. Y en este ranking, bueno, pues podemos ver de una manera bastante sencilla, bueno, pues cuáles son las fuentes que ellos utilizan para realizar este tipo de actividades. La tabla sigue, aquí podemos ver los blogs, estudios gubernamentales, obras capitulares, tesis doctorales y terminaríamos con libros de actas de congresos o jornadas que tienen, bueno, pues como ya se ve aquí, lo hemos ordenado de mayor a menor, pues un índice de consulta bastante más bajo. Bien, con respecto a los sitios web, no sé si esto es bueno o malo, bueno, que cada uno lo valore. La Wikipedia, para el 72,6% de los estudiantes, representa el sitio web específico más utilizado para realizar, bueno, pues actividades de clase y también para consultar, bueno, para buscar información sobre determinados temas. Seguimos también por las bibliotecas digitales que formarían parte de la universidad, Wola, Google Escolar, Duolingo, entre otras más. Entonces, bueno, aquí podemos ver pues qué sitios específicos suelen utilizar para obtener conocimientos. Es un poco llamativo pues que la Wikipedia, que es una fuente de información que en el ámbito académico pues no siempre está bien valorada y de hecho es una fuente bastante cuestionada, pues para el alumnado pues representa una fuente, bueno, que suelen utilizar con bastante frecuencia para realizar trabajos. No lo he dicho antes, pero vuelvo un poco hacia atrás, disculpad. Si nos fijamos, cuando hablamos de las fuentes digitales, bueno, pues también vemos que los artículos de investigación, que para los profesores pues tienen un peso fundamental para la realización de cualquier tipo de, bueno, de comunicación, de cualquier tipo de trabajo, bueno, pues son solo consultados por un 22,6% de los estudiantes que han participado en el estudio. Es verdad que hemos trabajado con una muestra concreta, de eso hablaremos más adelante, pero en cualquier caso, bueno, creo que son datos que nos pueden resultar interesantes. Con respecto a las redes sociales, aquí podemos ver muchos números, pero bueno, lo he intentado ordenar de la manera más clara posible para, bueno, intentar que esta comunicación no se alargue demasiado. Lo que podemos ver en esencia es que WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, pues al final son plataformas sociales pues que no se utilizan de manera general para realizar trabajos, pero sí que podemos ver que en el caso de YouTube, bueno, pues un porcentaje bastante relevante de los usuarios ha marcado la opción 4, es decir, que utiliza mucho YouTube para realizar trabajos de clase, y un 34% ha marcado la opción número 3. También llama un poco la atención que TikTok, que es una plataforma de vídeos que puede ser considerada pues un tanto efímera, pues también se utiliza por parte de algunos estudiantes para realizar determinados trabajos o simplemente para poder adquirir conocimientos. Bueno, con respecto a las conclusiones de este estudio, pues tenemos que decir, aunque esto ya lo hemos comentado antes, que los apuntes que elabora el propio profesor, así como el alumnado, pues representan las principales fuentes de información que utilizan para obtener conocimientos y para seguir el proceso de aprendizaje que se imparte en las aulas universitarias. También se consultan otro tipo de recursos como son páginas web, trabajos de fin de grado, entre otros tantos. Como decía antes, bueno, pues sitios como la Wikipedia pues tienen un especial protagonismo para los usuarios que adquieren conocimientos y realizan trabajos de clase, y YouTube es actualmente, bueno, pues la red social para estos estudiantes más importante para poder adquirir conocimiento. Con respecto a las fuentes menos empleadas, pues se observa pues, que los artículos de periódicos, los estudios gubernamentales, las obras capitulares, incluso los artículos de investigación tienen unos índices de consulta bastante bajos, y también vemos que casi todas las redes sociales, a excepción de YouTube y un poco TikTok, bueno, pues son poco empleadas para el desarrollo de las actividades. Bueno, pues ya para concluir, a modo de valoración crítica, hay que destacar que se ha trabajado con una muestra concreta y evidentemente esa muestra concreta compuesta solo por 72 estudiantes no puede ser extrapolable. Sin embargo, entendemos que el estudio que hemos realizado, además del propio cuestionario, bueno, pues quizá puedan resultar de interés para otros profesionales, para otros profesores, para conocer qué tipo de fuentes utilizan los estudiantes para realizar trabajos.
Nosotros entendemos que, bueno, que han participado muchos estudiantes de distintas carreras españolas, aunque sí que es cierto que la mayor parte de los participantes pues, son de Andalucía. Esto no lo hemos comentado por una cuestión temporal, pero ofreceremos más información sobre esto en la obra capitular. Y bueno, han participado estudiantes de diferentes carreras vinculadas con la comunicación, con el marketing, con el derecho, con la fisioterapia, entre otras tantas. Y evidentemente eso ha condicionado, bueno, pues los resultados que nosotros estamos mostrando. Quizá habría resultado mucho más relevante, bueno, pues centrar este estudio en un ámbito concreto. Me refiero pues centrarlo en una facultad de manera más determinada para que los resultados quizás fueran un poco más concluyentes. Como futuras líneas de investigación, ya para cerrar esta comunicación, pues entendemos que es importante seguir examinando pues, qué fuentes de información emplea el alumnado para su formación, entre otras cosas porque también entendemos que, bueno, que estas fuentes pueden ser relevantes para su futuro profesional y también de manera más o menos complementaria, además de las fuentes digitales, también pensamos que puede ser de interés conocer qué herramientas tecnológicas están empleando los estudiantes en la actualidad para realizar trabajos. Y aquí, bueno, pues incluso se podría hacer un estudio para conocer pues qué tipo de herramientas, de aplicaciones basadas en inteligencia artificial pues se están utilizando entre otras tantas. Bueno, pues estas serían las referencias que nosotros hemos utilizado para argumentar esta comunicación. Por mi parte, bueno, pues le doy las gracias a los asistentes, a las personas que han estado presentes en esta comunicación. Estos son los correos, los datos de contacto, los correos electrónicos, quiero decir, perdón, de las personas participantes, por si alguien, bueno, pues a largo plazo quiere ponerse en contacto con nosotros para realizar cualquier tipo de colaboración. Y nada más. Muchísimas gracias por haber estado presentes en esta, bueno, en esta comunicación y poco más. Buenas tardes y nos vemos.